Bueno, ya creo que tengo ahí al otro lado del hilo a Elisa Pérez, que como antes les comentaba, forma parte del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife. Que hoy, bueno, hoy no solamente hoy, pero bueno, hoy es el día clave, ¿no? Elisa, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El Día de la Violencia contra las Mujeres parece que el tiempo avanza y que las cifras son terribles. Hoy dice, habla de la prensa, por ejemplo, de 31 denuncias diarias en Canarias. ¿Cómo es posible? Sí, los datos, hoy es un día de lucha y de reivindicación. Seguimos en esa línea y bueno, el Foro contra la Violencia de Género está cumpliendo 25 años en este 2025 y sí, seguimos escuchando noticias al respecto que son escandalosas. Los datos que comenta, en este 2025 ha sido asesinada en Canarias 4 mujeres, un total de 112 mujeres desde el 2003, desde que tenemos datos. Por lo tanto, hoy de nuevo salimos a la calle bajo el lema por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán, no nos callaremos, no nos callarán. Evidentemente no nos podemos callar, saldremos a las calles a interpelar a la ciudadanía, también sobre todo a las administraciones públicas, a las políticas y los políticos, sobre lo que no se está haciendo y sobre los bloqueos que hay en determinadas cuestiones que tienen que ver con los recursos, la prevención, con respecto a las violencias machistas, ¿no? Elisa, te estoy escuchando y tengo los pelos de punta, la verdad, ¿no? Porque si bien es verdad, mira, algunas cosas, por ejemplo, que Canarias, eso fue una noticia hace unos días en que hablaba que atendía a 400 víctimas de violencia sexual solo en 6 meses. Y yo son cifras que me parece tan alucinante, tan, ¿sabes? No me lo puedo creer porque es tan fuerte, pero por otro lado, estás hablando tu mensaje hacia el resto de la gente, ¿no? Sin embargo, yo veo, por ejemplo, que muchos partidos políticos, de alguna manera, no afrontan el tema como deben de afrontarlo y ahí están sacándose fotos pues con la ultraderecha, con partidos antidemocráticos y que niegan la violencia machista. ¿Cómo es posible eso? Sí, lo estamos viendo que ese contradiscurso ese que está permeando en parte de la sociedad y demás niega algo. Es un discurso bastante simple, ¿no? Y que tiene que ver también con ese malestar de la masculinidad ante el avance de los derechos de las mujeres, ¿no? Por lo tanto, sí es cierto que está permeando en una parte de la sociedad, sobre todo en la gente más joven, pero hay una parte de esa gente muy joven que está a favor de la igualdad, que está por la lucha contra las violencias machistas, ¿no? Sobre todo mayoritariamente mujeres porque las están viviendo en su propia piel. Por lo tanto, una de las reivindicaciones nuestras, porque todo lo que te comentaba de las cifras y demás, Mm. y en esta ocasión también hacemos una interpelación directa al gobierno de Canarias como una parte del problema en la inacción, en la ejecución económica de la financiación del Pacto de Estado, tiene un impacto muy claro y tiene un impacto sobre las mujeres, sus hijos e hijas que están en situación de violencia de género. Claro. Antes estabas comentando lo del tema. Yo creo que hay una gran diferencia también entre lo que puede pensar la población masculina y la femenina, porque en fin, yo creo no sé si el hombre, ¿qué crees tú que ha pasado para que durante tanto tiempo que hemos estado, digamos, trabajando ese tema, al final el resultado no sea el que debe ser, ¿no? Y de alguna manera yo creo que la mujer lo ve de una manera hablo en general, ¿no? Y el hombre lo percibe de otra. ¿Cómo lo ves tú? A ver, desde el foro siempre hemos pensado, y ya no solo pensado, sino afirmamos que esto no es un problema. La violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, es un problema social y como tal lo tenemos que abordar. Es importantísimo que la ciudadanía vaya a una y en ese sentido eso ha habido un cambio durante los años. La sociedad está más sensibilizada, tiene más claro qué es la violencia que se ejerce contra las mujeres y en esa lucha es donde estamos, ¿no? Sí es cierto que a través de los años considerábamos en muchas ocasiones que los derechos estaban adquiridos, pero los derechos en cualquier momento se pueden tambalear. Por lo tanto, seguimos exigiendo cuestiones que llevamos muchos años
reivindicando y que volvemos a retomarla. Y una de las cuestiones, por así llamarla entre comillas, novedosa, puede ser todo lo que tiene que ver con la ciberviolencia. Todas las tecnologías, con lo bueno que tienen, también se han convertido en un espacio en muchas ocasiones insegura para las mujeres, sobre todo para las chicas más jóvenes, a través de las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, es necesario volver a salir a la calle, es necesario seguir reivindicando y exigiendo pues cuestiones que para nosotras son básicas y que realmente las cosas no han cambiado tanto porque quien tiene que asumir la responsabilidad, en definitiva, que son las administraciones públicas, que tiene que ser un tema que tiene que estar en la agenda política, eso no ha ocurrido. Por lo tanto, ante un problema tan grave como es la violencia de género, que es una violencia estructural, tenemos que definir y articular medidas que sean también de ese nivel estructural. Si no, volvemos a caer en la superficie, lo cual no hace que permee para que realmente haya un cambio significativo. Claro, lo que pasa es que hace años a lo mejor que no existía la realidad de ahora, ¿no? Y que se cuelan las noticias como se cuelan, el tema de Internet, y a eso, claro, es lo que tú comentabas, que para muchas cosas es muy útil, perfecto, pero para otras es como, ustedes tienen que estarse continuamente, digamos, reciclando a ver cómo pueden luchar contra todo eso, contra lo nuevo, ¿no? Sí, continuamente es ese ponerse al día, ¿no? Porque vemos que la gente más joven tiene otra forma de interactuar, ¿no? Por lo tanto, no podemos estar en planetas diferentes. Pero sí es cierto que la violencia contra las mujeres ha ocupado esos espacios donde la gente joven interactúa, ¿no? Y no la gente tan joven. Pero sí es verdad que a través de las redes sociales, en muchas ocasiones, las chicas denuncian el hecho que le supone un espacio no seguro estar en esas redes. También sirven como espacios de denuncia. Es decir, tenemos que valorarla desde diferentes perspectivas, porque no todo es negativo. También sirve como espacio de denuncia, porque a lo mejor no encuentran otros medios o no son capaces de denunciar a través de otros medios. Y en este sentido puede ser válida espacios como tales para que las mujeres puedan denunciar situaciones que son terribles, realmente terribles, ¿no? Porque, claro, cuando esto no deja de ser, lo que ocurre en las redes, no deja de ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Por lo tanto, tenemos que verlo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. La verdad es que en fin, por ejemplo, con todo el tema de las redes, por ejemplo, los chicos y las chicas, ¿no? ¿Tú crees que a lo mejor quizás cometemos errores de generalizar demasiado y pensar que antes tú lo comentabas al principio de la entrevista, es decir, que pensamos la juventud y generalizamos y no es así, porque hay una gran parte de la juventud que no piensa así, que piensa realmente en el tema de la igualdad, ¿no? O yo no sé si se ha explicado mal. A veces hay cosas tan básicas que me echo las manos a la cabeza pensando, y coño, todavía eso no se entiende. Por ejemplo, ¿qué significa feminismo? Todavía parece que hay cosas que ya damos por hecho que se tiene que saber lo que significa y todavía parece que no están las cosas claras. Sí, yo creo que, vamos, nosotros siempre hemos pensado que hay que hacer pedagogía con todas estas cuestiones, ¿no? Porque parece que se olvidan los conceptos más básicos, pero que son fundamentales para entender una sociedad actual y a los retos a los que nos estamos enfrentando en este siglo XXI, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy didácticas con estas cuestiones y sí es verdad que no podemos generalizar. No podemos generalizar porque entonces lo estamos viendo desde una perspectiva muy simple y las cosas son mucho más complejas de lo que parecen, ¿no? Por lo tanto, hay muchísima gente joven, hay muchísima parte de la sociedad que está comprometida, que hoy también saldrá a la calle para apoyar este día de reivindicación, porque el silencio nos hace cómplices y cada vez también hay más respuesta por parte de la ciudadanía. Entonces tenemos que ver los pros y los contras, ¿no? Y los contras sobre todo son referidos a la parte de la falta de responsabilidad por parte de las instituciones, que tienen que poner mucha de su parte. Y parece que todo queda en que cada vez que asesinan a una mujer salen a hacer un minuto de silencio.
Ya no estamos en No, ese no estamos punto. cansados ya de esa historia. No estamos en ¿Eh? ese punto. Eso O sea, queda en papel mojado. ¿qué está aportando todo esto? Siendo reales, ¿no? O sea, llega un momento Absolutamente nada. ¿eh? Absolutamente nada. Los silencios ya no son válidos. Todo lo contrario. Hay que romper ese silencio y alzar la voz y poner de manifiesto lo que está ocurriendo. Sí, porque a veces da la impresión esa, ¿no? Esa típica foto o la típica foto que estoy recordando yo ahora, por ejemplo, el típico político con el cartelito de la igualdad y no sé qué, ¿sabes? La sonrisa y adiós, ¿no? ¿Sabes? Es lo que suele pasar. Oye, ¿y tú Y no eso crees, queda Elisa, en nadie. Elisa, tú Sí. no crees que, por ejemplo, ya que salió el tema de generalizar, ¿no? ¿Tú no crees que generalizando se pierde? Porque claro, generalizamos y decimos la juventud piensa no sé qué, la otra piensa no sé qué, ¿no? Y después realmente le estamos dando voz al no. ¿Sabes lo que quiero? Claro, ¿Sabes? sí, sí. No estamos luchando por la otra parte, sino que realmente le estamos haciendo altavoz del no. Claro, por eso decía que generalizar es simplificar el discurso. La sociedad es muy diversa, la gente joven, la población joven es muy diversa y es muy interesante. Por lo tanto, es una pequeña, son grupúsculos donde están permeando determinadas ideas, pero la otra ha permeado durante muchísimos años y hay una respuesta. En nuestras concentraciones, en las manifestaciones, vemos un grupo muy importante de chicos, chicas y de otras identidades muy jóvenes que están presentes, que quieren estar presentes y son el futuro. Por lo tanto, no podemos hacer esas generalizaciones porque entonces estamos analizando todo bajo el mismo paraguas. Y eso no es justo, ni siquiera es justo para la sociedad en su conjunto ni para la ciudadanía. Es decir, tenemos que diferenciar porque realmente hay diferencias significativas. Sí, Y lo que nos interesa es la gente que está comprometida, sensibilizada y claro. quiere seguir este camino de lucha, ¿no? Elisa, y cuando se niega, por ejemplo, que exista, o que, por ejemplo, estos días pasados he visto algunas informaciones de cuántas denuncias había, pero después, bueno, cuántos casos había, pero después a la hora de denunciarlo no se denuncian. ¿Cuánta gente tendrá que estar viviendo en casa con su propio maltratador? Porque no hay posibilidad ninguna de poder escapar de allí. ¿Cuántas realidades puede haber en cada, ¿sabes? Totalmente ignoradas y aguantando ahí, ¿no? Hay muchísimas, porque claro, los datos que conocemos son los datos de las mujeres que denuncian, que sí que es genial que denuncien, porque a veces esos discursos contradictorios, ¿no? Por un lado se le está diciendo que denuncie, pero por otro lado el sistema no les da respuesta, porque siguen cuestionando sus palabras, porque no se sienten protegidas a través de determinados mecanismos que tienen que implementar esas administraciones públicas, ¿no? Pero queda todo un sector de la población de mujeres que no se atreven a denunciar, y no se atreven a denunciar porque están acosadas por sus maltratadores, porque no tienen una independencia económica, Claro. porque en muchos casos la familia no les apoya, es decir, son múltiples, porque se sienten no solo acosadas, sino amenazadas. Si tienes hijos o hijos, que tu agresor, tu maltratador esté atacándote a través de los y las menores, ¿no? O sea, hay muchísimas circunstancias y hay que llegar a esas mujeres. Hay que llegar a esas ¿Y mujeres. cómo se llega a esas mujeres, Elisa? Porque en ese silencio, que antes hablabas tú del silencio, era como lo que decía Pedro García Cabrera, ¿no? De ese silencio totalmente amordazado. Claro, hay que llegar, yo creo que lo fundamental, las líneas fundamentales pueden ser a través de la información. Y cuando se tiene la información, se tiene cierto poder, incluso a la hora de tomar decisiones informadas. Entonces, la información tiene que llegar al conjunto de la ciudadanía y concretamente a las mujeres, para que cada una en las situaciones que estén viviendo, en algún momento pueda decir, bueno, tengo la información y en este momento decido denunciar. Pero claro, el no tener respuesta por parte del sistema también hace que las mujeres pongan en duda, que desconfíen completamente del sistema. Porque si ya es difícil denunciar, si una vez que denuncia no te sientes protegida, no están protegidos tus derechos, sino te sientes en una situación de vulnerabilidad, pues volvemos otra vez Claro. a recaer en una situación que ya bastante difícil
es salir de ella a través de una denuncia. Claro, pero y cuando, por ejemplo, lo vemos, porque antes no se veía, pero ahora sí se ve exactamente lo que pasa, lo que pregunta el juez, lo que no sé qué, y ese cosas que a veces te echas las manos a la cabeza. Claro, cualquier persona, cualquier mujer tampoco se querrá pasar por eso. O sea, quiero decir que el sistema falla ahí, ¿no? Claro, porque esa justicia patriarcal sigue existiendo, donde se pone en duda siempre la palabra de las mujeres. Entonces, ante esa situación, muchas mujeres que ven lo que está ocurriendo en el sistema judicial dicen, pero bueno, es que es volver a revictimizar a la víctima. Y eso echa para atrás a muchísimas mujeres que a lo mejor están en un momento de decidirse a denunciar. Por lo tanto, por esa parte también entendemos que el propio sistema tiene que hacer una autorreflexión de qué es lo que está ocurriendo, en qué está fallando, para poderlo modificar. Y la administración en eso dices tú que no ha estado a la altura, que no está a la altura. No está a la altura porque no asumen las responsabilidades que les Entonces estamos en las mismas porque no hay avance, no puede haber, ¿no? Por eso mismo, esa es hacemos un análisis desde el foro cuando decimos que después de 25 años es necesario un día como hoy seguir saliendo a las calles, seguir interpelando a las administraciones públicas, a las políticas públicas, a esa falta de financiación propia para la ejecución de políticas públicas y de programas de prevención que va a ser el eje fundamental donde se configuren las políticas públicas. Si no hay prevención, no podemos cambiar las cosas. A la falta de seguimiento y evaluación de los proyectos, de las propias políticas, la falta de transparencia que existe. Y luego, por otro lado, también otras cuestiones como la externalización y privatización de los recursos de atención a las mujeres en situación de violencia. ¿Sabes? Exigimos muchísimas cosas, como esas políticas de prevención, la educación sexual integral. ¿Sabes? Eso tiene que ser una cuestión que tiene que estar presente en los diferentes ámbitos sociales. Y eso es lo que no estamos viendo. Por lo tanto, es necesario seguir en la lucha y seguir en la lucha. Me parece, Elisa, que estamos como todavía en la base de la montaña, ¿sabes? Sí, tenemos muchas cosas por delante. Hay mucho. Mira, y la ola, por ejemplo, que no solamente recorre aquí, recorre el mundo, la ola de la ultraderecha y demás, con respecto al tema de la mujer, pues es para estar temblando, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, en esa lucha estamos. Lo que no vamos a permitir son pasos atrás. No lo vamos a permitir porque estamos en eso. Y las mujeres ya no volvemos atrás, porque ha sido un camino recorrido que ha costado sudor y lágrimas. Por lo tanto, la importancia es que yo creo que el movimiento feminista en Canarias, a nivel internacional también, pero el movimiento feminista aquí en el territorio, yo creo que cuanto más juntos estamos, más fuertes somos, que hemos estado de manera conjunta con la Red Feminista de Gran Canaria en un comunicado que ya sacaron a la luz, que está apoyado por el foro, donde se pone en evidencia toda esta situación de la inacción del gobierno de Canarias, y vamos a seguir adelante. Sí, porque a estas alturas ya no podemos parar. Sí es cierto que hay una reacción en contra de los derechos alcanzados de las mujeres, claro, porque ha puesto en tela de juicio esas masculinidades, ¿no? Entonces, pues vamos a seguir en esa línea, a salir a las calles, a seguir reivindicando y a seguir manifestándonos y luchando por nuestros derechos, que al fin y al cabo es el eje sobre el que gira todas estas cuestiones. Es que a mí me parece que muchas de las líneas que intentan introducir, justamente lo que pretenden es volver a llevar a la mujer al espacio, a un espacio oscuro, gris del pasado, ¿no? Y a veces yo creo que la historia se ha hecho tan mal, se ha explicado tan mal, o yo no sé cómo es posible que gente, a lo mejor que eso, volviendo un poco a lo de antes, ¿no? Gente con 20 años, como gente joven, pueda pensar ese modelo para el avance social y para el avance de la mujer. Es increíble, ¿no? Porque son pensamientos de otros que esa parte de la población no reflexiona. Son pensamientos que vienen de otros, son pensamientos simples, que negacionistas, que quieren ocultar una realidad que si tienes un mínimo de pensamiento crítico sabes que la realidad no es esa. Hace falta más pensamiento crítico, es verdad. Claro. Ya lo decía, sí, dice la sociedad, lo que está es manipulada. Bueno, ya para finalizar, Elisa, coméntanos entonces esta tarde cómo va a ser el tema.
Bueno, pues esta tarde a las 7 de la tarde, a las 19 horas, convocamos a la ciudadanía, salimos a la manifestación del 25N, un año más, y salimos desde la Plaza Weyler, pasaremos por Méndez Núñez, Cañel Pilar, y terminaremos en la Plaza 15M, Plaza de la Candelaria, y allí leeremos nuestro manifiesto bajo el lema: por las que fueron, por las que estamos, por las que vendrán, no nos callaremos, no nos callarán. Así que convocar a la ciudadanía, que ojalá todas las manifestaciones que estén convocadas hoy en Canarias sean multitudinarias, y bueno, que hay que salir a la calle porque esto es una urgencia y que el silencio nos hace cómplices. Total, total. Elisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rompeolas, ¿vale? Y de Muchas aquí pues gracias. les apoyamos y les aplaudimos en todo ese trabajo tan interesante que llevan a cabo. Gracias. Muchísimas gracias. Buen día.